Buenas noches. Estamos listos para iniciar nuestra reunión. Vamos a iniciar con este clásico, bien clásico, un coro bien coro. ¿Ya? Está sacado de un salmo, exactamente. A ver cómo lo sale, si nos acordamos bien. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Tú eres mi Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí quien fuera de ti. Pero bueno, le meteremos nomás mientras tanto. Ya. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este día. Gracias por tus cuidados y bendiciones. Gracias por estar con nosotros y te pedimos que este tiempo sea de provecho para nosotros y te agradecemos una vez más porque tenemos la oportunidad de abrir tu palabra y aprender de ella. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, el 144. Vamos a cantar este himno. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, queremos de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor. Acera y fe tu pueblo aquí, entiende pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego
Bien, estamos prácticamente un día entero de las votaciones y todo aquello. Más que todo, creo que el desafío está en poder pedir la guía a Dios y orar por nuestro país, ¿no? Este himno es un himno de testimonio. Vamos a cantar. Ay, qué buen amigo, llamado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Ay, ya no me he perdido de ti, podía me guardar para ti. Salvar el pecado, me guarda en santa, no me sientas conmigo hasta sí. Contra mi tristeza me quita todo amor, las mil cosas que tú has hecho para mí. Jesús acaba de matar la patria, el que fue poderoso proyecto. El mundo lo repartió de toda manera para consagrar mi vida a mi Señor. El mundo me persigue sin tu condenación, con la bendición puedo ver. La victoria me asegura y el conmigo, las mil cosas que tú has hecho para mí. Te quiero sobre todo, me guardo por vida, siempre estás conmigo para orar. Este último coro habla acerca de la confianza y nuestra certeza de saber en quién estamos creyendo todo. Dios temor, el día de mañana, las reuniones para los niños, ya sea, no he sabido nada, creo que es todo normal mañana, hasta en la noche. Hay cambios en las reuniones del domingo, pero eso ya nos confirmarán más adelante. El resto del tiempo es para Clever. Dios te bendiga, hermano.
Hermanos, buenas noches. Buenas noches a todos, a los que los puedo ver. Un saludo grande. Y también a aquellos que de repente no los puedo ver, pero sé que están ahí en casita, ¿no? Buenas noches, hermanos. Un gusto poder compartir. Para mí es un privilegio compartir la palabra del Señor. Y en esta noche tengo ese honor, ¿no? Ese honor de hacer uso de la palabra del Señor y espero que pueda ser de beneficio para cada uno de nosotros. Así que acompáñenme, hermanos, al libro de Tito. Vamos a comenzar. Acompáñame al libro de Tito y en esta noche vamos a hablar del capítulo 2. Tito, el capítulo 2. El anterior viernes, Andrés nos estuvo comentando acerca del capítulo 1 de este libro. Y también Willy, 2 viernes atrás, estaba dando una introducción a este libro y las cosas que íbamos a compartir. Bueno, el anterior viernes, en una de las cosas que Andrés compartía era de que van a haber personas que van a engañar, van a haber personas que van a hablar erróneamente la palabra de Dios. Me gustaría leer un versículo primero del capítulo 1 para recordar, después del saludo que da Pablo, porque es el que escribe la carta, después del saludo que da y se va a dirigir a Tito en el versículo 5 del capítulo 1. Fíjense lo que dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Había algo mal. Pablo empieza a decirle: necesito que corrijas porque hay algo que está bien mal. Y parte de la corrección que iba a haber tenía que después de dar toda la lista de lo que son los requisitos del anciano, porque Pablo le dice: necesito que establezcas ancianos, y da una lista de cómo debe ser esta persona, qué características debe tener, y luego el versículo 10, fíjense lo que dice, después de decir cómo debe tener las características, esa persona dice: porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Entonces, el contexto aquí es preciso establecer personas con características apegadas a Dios para que tapen la boca a estas que están trastornando de forma errada a la iglesia. Así que la carta empieza a tomar una fuerza de exhortación y todo el capítulo 1 es un capítulo bien fuerte porque habla de personas que están engañando. Y hermanos, antes de entrar al capítulo 2, no ha cambiado mucho. No es que nosotros en esta noche podemos decir, bueno, en ese tiempo era distinto. No ha cambiado mucho en lo que nos encontramos el día de hoy en estos tiempos. Simplemente podemos decir que quizás las estrategias, que quizás las formas son diferentes, pero hay engañadores. Vamos al capítulo 2 ahora. En ese contexto donde debería establecer ancianos, en ese contexto donde hay personas que están equivocadas, hay personas que están enseñando mal, falsos maestros, empieza el versículo 1 del capítulo 2 y dice: terminando de hablar de aquellas personas que hacen lo malo, que enseñan
de forma errada la palabra de Dios, empieza y dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por una parte, había personas que estaban enseñando incorrectamente la palabra de Dios. Pero Pablo le dice a Tito, tú habla la sana doctrina. Y en esta noche nos preguntamos, hermanos, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina es una enseñanza saludable. La sana doctrina es una enseñanza que hace bien al espíritu. Es una palabra que no está contaminada, es palabra de Dios pura. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en 1 Pedro, el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Y el versículo 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense, hermano, que el versículo 1, la descripción que da de las cosas que tenemos que desechar son muy parecidas a las personas que están engañando y que Pablo menciona en el libro de Tito, capítulo 1. Pero luego el versículo 2 nos habla de lo que nosotros tenemos que hacer. Primero nos dice, desechen todas esas cosas y tengan deseo, como aquel niño que con ansias espera a que la mamá le lleve la leche y cuando no se la lleva hasta llora, como aquel niño que espera con ansias la leche espiritual no adulterada. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La leche espiritual no adulterada está hablando de la palabra de Dios que no está cambiada. Adulterar significa cambiar lo verdadero por otra cosa. Y acá, en este pasaje, está diciendo, deseemos, como aquel niño recién nacido, la leche espiritual, pero aquella que no es cambiada por nada. Así que, volviendo otra vez al libro de Tito, Pablo le dice, tú enseña aquella palabra de verdad, no la cambies, enseña la palabra de verdad. Hermanos, cuando nosotros hablamos de falsa doctrina, normalmente pensamos en, qué sé yo, alguna otra denominación o pensamos en otra iglesia o directamente nos vamos a un extremo de decir aquellas cosas realmente, como decirlo, satánico. Sin embargo, hermanos, en estos tiempos, una falsa doctrina puede llegar con palabras que endulzan nuestros oídos, que pueden ser de mucho agrado a nuestros oídos, pero sin embargo no es alimento. Sin embargo, no tiene las vitaminas necesarias. Si seguimos con el ejemplo de la leche y nosotros agarramos una jarra de leche y a esa leche la mitad le quitamos y le aumentamos agua, no vamos a poder obtener todos los nutrientes que la leche nos puede dar a nuestro cuerpo. La palabra de Dios debe ser completa, no debe ser cambiada. Prediquemos la palabra de Dios, como dice Pablo, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. No te dejes influenciar por las tendencias que puede estar con mucha presión en un mundo en el cual nos encontramos. Y para que veamos un versículo que conocemos de lo que significa la palabra de Dios y el peso que le da Pablo también siendo inspirado por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice 2 Timoteo 3:16. Un versículo muy conocido. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Un momento y nos detengamos ahí. Dice toda, absolutamente toda. Si nosotros agarramos la palabra de Dios
está diciendo toda es inspirada por Dios. De ninguna manera podemos decir, no, algunas cosas parecen tener menos relevancia. Está diciendo toda es inspirada por Dios y, fíjense, el y está diciendo es útil. Toda la palabra de Dios es inspirada y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pablo está diciendo, hay malas enseñanzas, entonces, ¿cómo corregimos esto? No solamente basta callarle la boca al que está enseñando mal, sino que ahora vamos a enseñar bien. El anterior capítulo fue tan drástico que dice, hay que tapar la boca a aquellos que están enseñando erróneamente. Pero no basta en taparle la boca al que está enseñando erróneamente, sino que este capítulo empieza diciendo, bueno, ya tapamos la boca, ahora enseñemos la sana doctrina, aquello que es saludable. ¿Por qué? Porque esta sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí viene una parte importante. Fíjense lo que dice el versículo 17 de 2 Timoteo 3. Versículo 17, 2 Timoteo 3 dice, ¿cuál es el propósito de todo esto de alguien que lee la palabra de Dios, se deja enseñar, se deja redarguir, se deja corregir y se deja instruir en justicia a fin de que éste sea hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado? Y aquí viene la clave, para toda buena obra. Hermanos, a veces queremos cambio en la conducta, a veces llega un nuevo creyente, a veces alguien escucha por primera vez y se convierte y queremos que esa persona cambie. ¿Y saben cuál es el secreto para eso? La buena doctrina, la palabra del Señor completa, no adulterada. Queremos que alguien tenga una buena conducta, porque aquí dice, preparado para toda buena obra. Queremos eso, es la palabra del Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo, prediquemos la palabra del Señor. Prediquemos aquella palabra del Señor no adulterada, como está diciendo, como solución a lo dicho en el capítulo 1, donde hay falsos maestros y que hay que taparles la boca. Como solución es, prediquemos la buena doctrina. Así que el versículo 1 empieza rotundamente diciendo la importancia que tiene enseñar la palabra de Dios de verdad, en todos los niveles, niños, jóvenes y mayores. Y vamos a ver por qué dice eso, y va a empezar a hablar a partir del versículo 2 de los diferentes sectores o grupos, como quieran llamarle, a las personas de la iglesia. La buena palabra no solamente es necesario taparle las bocas al que enseña mal, sino que más importante es enseñar la buena doctrina. Bueno, ¿cuál es el propósito de enseñar la buena doctrina? Salmos, el capítulo 119. El libro de Salmos, el capítulo 119 y el versículo 9. Versículo muy conocido también. El libro de Salmos 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Hermanos, la forma de caminar en este mundo es guardando la palabra del Señor. ¿Y cómo podemos guardarla sin escucharla, sin predicarla? Enseñemos la buena palabra. Cuando dice con qué limpiará el joven su camino, está diciendo la forma de vivir del creyente, la forma en la que éste se va a desenvolver en este mundo es guardando su palabra. Si nosotros queremos una conducta que se asemeje a lo que el Señor quiere, es predicando la buena doctrina y guardándola, como dice Salmos 119, versículo 9. Versículo 2 de Tito. Tito capítulo 2, versículo 2. Empieza diciendo, Pablo empieza diciendo, necesitamos predicar la buena palabra. Y ahora va a entrar directo a hablar acerca de algunos sectores de la iglesia.
vamos a ver, porque Pablo va a hablar de la conducta de los ancianos, de las ancianas, de mujeres jóvenes, de jóvenes y también de siervos o de esclavos. Así que comencemos con el versículo 2. Dice, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Hermanos, acá en este pasaje donde dice anciano, no se está refiriendo al mismo término que aparece en el mismo libro, Tito, capítulo 1, versículo 5, cuando dice que estableciese ancianos en cada ciudad. En este caso, se está refiriendo, el pasaje que aparece en pantalla, cuando dice ancianos, se está refiriendo a los pastores o obispos que van a liderizar la iglesia. Pero en Tito capítulo 2 no se está refiriendo a ancianos como ese término de pastor, sino se está refiriendo al mismo que aparece en el libro de Filemón, el capítulo o el versículo 9, Filemón el versículo 9, cuando dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano. El término acá es de una persona que es mayor. En Bolivia dijéramos adulto mayor, una persona de la tercera edad, y aquí se está refiriendo a ese término. Entonces, Pablo va a hablarle a ese sector. Pero antes de que continuemos y veamos también los otros, me gustaría dejar algo en claro. Pablo va a hablar específicamente, inspirado por el Espíritu Santo, a estos sectores, y yo estoy seguro, dentro de la sabiduría de Dios y el conocimiento eterno que tiene, de que Él nos habla de esta manera porque sabe nuestras debilidades y lucha específicamente. Pero no quiere decir de que porque va a hablar específicamente a los ancianos, hayan principios o cosas que no aplique a todos. Así que con ese datito comencemos lo que dice el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga un buen comportamiento. Ojo, está hablando a personas mayores y la exhortación acá es que sean sobrios, que tengan un buen comportamiento. Y luego dice serios. A veces me pregunté, ¿a qué se está refiriendo? Serio. Una persona que tenga que estar todo el rato con la cara fruncida, que nadie pueda decirle algo, un chiste, o que nunca ría. No necesariamente, pero parece que está poniendo como principios de conducta general que debe tener una persona mayor que va a ser ejemplo para los demás y que la postura debe de ser de seriedad, que transmita eso, de saber de que por encima de cualquier, vamos a decir, de cualquier chiste, está la seriedad que pueda transmitir. Ojo, no estoy diciendo que quiera decir alguien que va a estar todo el rato sin reír, que no va a poder conversar y hacer chistes. Estoy diciendo de que no es lo mismo ver a un niño saltando por la calle, gritando como sea, a ver a un adulto haciendo eso. Así que hay cosas, hay comportamientos que marcan. Entonces, es lo que está queriendo decir aquí el término serio. Luego dice prudente. Quiere decir una persona que piensa en los riesgos posibles antes de hacerlas. Piensa en los riesgos posibles antes de hacer cualquier actividad. Prudente. Normalmente las personas mayores tienen experiencia,
como alguien dijo una vez, yo ya he vivido, vos estás recién de venida, yo ya estoy de vuelta. Una persona prudente es alguien que piensa antes de realizar cualquier actividad. Y en esta exhortación, Pablo dice no solamente que estas personas sean sobrios, serios, sino también que sean prudentes. Y luego agrega sanos en la fe. Y este término sanos en la fe va muy ligado al que hemos visto en el versículo 1 de la sana doctrina. Quiere decir una persona que está firme en lo que cree y fundamentalmente está fundamentado en la Biblia. Es decir, firme en lo que cree y lo fundamenta con la palabra de Dios. Sanos en la fe. Ahí está algunas características de estas personas que Pablo está diciendo que los ancianos sean. Y termina en el amor y la paciencia. Parte también de lo que debe demostrar una persona anciano en la iglesia. Vuelvo a repetir, está hablando de una persona mayor. Antes de entrar al siguiente versículo, podemos decir que porque está hablando ancianos, personas mayores, son principios que no pueden ser aplicados a nosotros, los que no nos sentimos en esa parte, por supuesto que no. Principios que podemos aplicarlo también nosotros y cualquier miembro de nuestra iglesia. ¿Para qué? Para mejorar nuestra conducta, para mejorar. Pero por alguna razón, la palabra de Dios se dirige a estas personas de esa manera y con esas características. Y vamos a ver ahora, el versículo 3 va a hablar ahora de las hermanas, las ancianas. En este caso, de la misma manera, no se está refiriendo a la anciana necesariamente como la esposa del anciano o del pastor. Está hablando de una hermana mayor. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Dirigiéndose a las hermanas, reverentes en su porte. ¿Qué quiere decir este término, hermanos? ¿A qué se está refiriendo cuando dice que sean reverentes en su porte? Se está refiriendo al respeto que debe transmitir interna y externamente esta persona. Fíjense lo que dice Primera Pedro, el capítulo 3, Primera Pedro, el capítulo 3 y el versículo 1 al 6. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta otra vez casta y respetuosa, vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Está hablando de una característica que debe tener estas hermanas. Está diciendo reverentes en su porte, que refleje la parte externa lo que hay internamente. Pero luego dice también, después de reverentes en su porte, dice no calumniadoras. ¿Qué quiere decir esto? Alguien que calumnia es alguien que acusa falsamente a otra persona. En nuestros tiempos podríamos decir chisme,
probablemente. Y en otra parte de la palabra de Dios también utiliza ese término. Así que hay características en esta exhortación para las hermanas que dice reverentes en su porte, que dice no calumniadoras, pero también dice no esclavas del vino y termina diciendo maestras del bien. Es interesante que luego de dar una lista de qué cosas no debe hacer o cómo no debe ser, termina diciendo cómo sí debe ser, maestras del bien. Y hermanos, vuelvo a repetir, así como aquí se está refiriendo a las hermanas, hay principios que pueden ser aplicados para todos. Y uno de esos es que nosotros, para ser maestros del bien, primero debemos aplicar en nuestra vida algunas cosas que vamos a enseñar después. Aplicar a nuestra vida la palabra de Dios para poder enseñarla. Y es por eso que en el anterior pasaje que leímos de Pedro, dice, por la conducta van a creer. Nuestra forma de vida, nuestra conducta puede ser la mejor prédica para otra persona. Y aquí se está refiriendo a eso. Dice, no esto, maestras del bien. Una persona que aplica en su vida y la comparte a través de su conducta y por supuesto también a través de la boca. Y luego viene otro grupo de personas. Versículo 4. Va a hablar de las mujeres más jóvenes, hablándole a las jóvenes. Y dice, versículo 4 de Tito, capítulo 2, dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy parecido a lo que leímos hace rato en Primera de Pedro, capítulo 3. Una persona que a través de la conducta refleja el amor de Dios que ha recibido y la palabra de Dios no es manchada. Una conducta de una mujer del hogar, una mujer creyente que obedece no solamente en cuanto a conocer la palabra de Dios, sino en llevarla a la práctica. Y va a hablar luego de los jóvenes. Antes de empezar, me gustaría hacer un detalle importante que se me vino a la mente cuando leía el versículo 4 y 5, donde las ancianas, las hermanas mayores, enseñan a las más jóvenes. El anterior libro de Tito son las cartas a Timoteo, y hay partes donde dice que la mujer debe callar en la congregación, que la mujer que ese es el rol del varón dentro de la iglesia, la enseñanza. Pero aquí vemos un ministerio lindo que Dios da a aquellas hermanas y dice que enseñen a las más jóvenes. Y yo veo la misericordia de Dios y veo el orden de Dios, cómo establece las cosas de una forma perfecta, de una forma que sorprende, y es Dios quien está a través de aquello. Ahora sí, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Este término ya lo vimos antes, ¿se acuerdan? Dice el versículo 2 de este mismo capítulo, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Y en ese momento yo dije que prudente es aquella persona que piensa en los riesgos posibles antes de realizar una actividad. Y puse el ejemplo de que alguien que ya vivió algo y porque ha tropezado, puede
enseñar, y es parte de lo que sucede en realidad. Pero aquí está hablando a los jóvenes y dice, de la misma manera utiliza la palabra prudentes. Quiere decir que un joven no necesariamente debe tropezar o no necesariamente debe caer para ser prudente. Es alguien que puede aprender y aplicarlo en su vida. Para todo lo que estamos viendo en este momento, es importante el versículo 1, que tiene que ver con la sana doctrina, con la buena enseñanza. Y un joven que está alimentado de la sana doctrina puede actuar con sabiduría en base a lo que está percibiendo y actuar con prudencia en las diferentes situaciones. Y el versículo 7 dice, presentándote tú, le dice a Tito, en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Este pasaje me hizo acuerdo al libro de Primera Timoteo, capítulo 4, un pasaje también muy conocido, Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero fíjense, porque a veces como jóvenes decimos, no me tienen que tener en poco, y empezamos a actuar con soberbia y decir, la Biblia dice que no me tengan en poco, pero dice, ninguno te tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes como en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El hecho de que no me tengan en poco tiene que ver con la palabra, con la conducta, con el amor, con el espíritu, fe y pureza que demuestro hacia los demás. Así que aquí les dice a Tito, tú sé ejemplo con las buenas obras y con la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Y el versículo 8 va a volver a repetir algo que hasta el momento, contando el capítulo 1 y lo que hemos visto hasta ahora, ha aparecido ya varias veces, que es palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Saben qué está diciendo este versículo, hermanos? Este versículo está diciendo que nuestra conducta que hace avergonzar al adversario tiene que ver con aquella palabra sana que recibo y que la aplico en mi vida. Mi conducta que hace avergonzar a aquel que es enemigo tiene que ver con la conducta que tengo. Primera de Pedro, el capítulo 2. Si vamos un ratito a Primera Timoteo, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 15. Primera de Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, está hablando de conducta, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Pero ¿cómo vamos a hacer el bien sin antes escuchar la palabra de Dios? A veces cometemos el error de exigir conducta y no enseñamos. Dice que haciendo bien, allá hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y fíjense lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo de 1 Pedro 2. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, visitación al considerar nuestras buenas obras. Vuelvo a repetir, nuestras buenas obras o nuestra conducta o nuestra manera de vivir es el reflejo del alimento que estamos recibiendo. Qué importante es una persona que se alimenta bien y que refleja estar sano. Bueno, acá la palabra de Dios dice, prediquemos la sana doctrina, alimento que
nos haga crecer espiritualmente. Y bueno, de toda esta lista, ya ha hablado a los ancianos, Tito, ancianas, jóvenes mujeres, jóvenes varones, y ahora se va a referir a un grupo que son los siervos o los esclavos. En aquel momento, la esclavitud estaba fuerte y habían personas creyentes que tenían siervos, que tenían esclavos, como había creyentes que trabajaban para siervos, para jefes no creyentes, situación que sucede también. Tenemos jefes, tenemos jefe o somos jefe, pero fíjense lo que dice a los siervos, a los que tenemos alguien a quien debemos rendir porque trabajamos para él. Exhorta a los siervos, versículo 9, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Qué característica de un trabajador, ¿no? Querer engañar al jefe, querer mentir. Y Pablo está diciendo, exhórtenle, cambiemos esa conducta, exhortemos a ser distinto, a tener una conducta diferente. Todos nosotros tenemos jefe. ¿Y cómo es nuestra conducta con aquellos? Que nuestra fidelidad hacia nuestro jefe, como dice acá, adorne la doctrina. Que nuestra fidelidad hacia la conducta, hacia nuestro jefe, adorne la doctrina, nuestras buenas obras, la forma de vivir, cómo nos mostramos, sea un adorno para la palabra sana de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra conducta va muy ligada a nuestro alimento espiritual, que es la buena doctrina. Y Pablo ha venido hablando acá desde el versículo 2 hasta el versículo 10 que hemos leído, ha venido hablando de conducta. Está diciendo, no sean así, sean así, no sean así, sean así. Exhorta esto, exhorta aquí. Y a partir del versículo 11 va a empezar a hablar de doctrina. Y va ligado. Va a empezar a hablar de doctrina y cuál debe ser nuestro ánimo de poder ser diferentes. Tiene que ver con la doctrina. Fíjense lo que dice el versículo 11 hasta el final. Por la gracia de Dios se ha manifestado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos en toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Ha hablado de conducta hasta acá y a partir del versículo 11 termina con doctrina diciendo, la gracia de Dios se manifestó. ¿Y cuál es la enseñanza de la doctrina de la gracia de Dios? Es que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en este siglo justa y piadosamente. Fíjense lo que dice el libro de Romanos acerca de la gracia de Dios. Si nos vamos al libro de Romanos, el capítulo 6, cuando habla Pablo de la gracia de Dios, 6:1, Romanos capítulo 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y rotundamente responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede. A veces algunas tendencias dicen, algunos sectores dicen, pero si Dios nos perdona todo, entonces podemos hacer lo que nos da la gana, total, la gracia es grande, ¿no? Y lo que nos está queriendo decir tanto el versículo que acabamos de leer en Romanos y lo que acabamos de ver en todo este capítulo 2 de Tito es nuestra conducta
va ligada a la doctrina que recibimos. Y el ejemplo que pone es: la gracia de Dios se manifestó a nosotros y nos salvó y nos enseñó que renunciemos a todos los deseos mundanos y esperamos aquella esperanza donde podamos ver a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, en esta noche, si hay algo con lo que yo quisiera que ustedes se queden, hay una conducta de vida del creyente, hay una conducta bien marcada. Dios desea que seamos así, de esta manera, pero ¿cómo podemos llegar a esa conducta? A través de la sana doctrina, a través de la buena palabra. Prediquemos la buena palabra. Queremos que nuestros niños sean obedientes, prediquemos la buena palabra, enseñemos doctrina. Queremos que nuestros niños y caminen en el camino recto, como dice Salmo 119, lo harán guardando su palabra. Queremos que nuestros viejos, nuestras jóvenes mujeres, nuestros jóvenes, nuestras ancianas, tengan una conducta. Queremos que nosotros como trabajadores o jefes tengamos una conducta enmarcada en lo que Dios quiere. Prediquemos la buena palabra, alimentémonos de la buena doctrina. La conducta cristiana está ligada a la enseñanza de la sana doctrina. Una iglesia que tiene buenas obras es porque se enseña buena doctrina. En esta noche, que el Señor bendiga su palabra y produzca en nosotros el aferrarnos más a la palabra de Dios, porque es la que cambia. A veces llega alguien a la iglesia y decimos: yo voy a cambiar, yo lo voy a hacer cambiar. No, es la palabra del Señor la que cambia. Es ella la que hace una nueva conducta, una nueva persona. El Señor bendiga su palabra en esta noche.